siento, Señor, que te quiero dar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Siento, Señor, que tú me hablas. Yo siento, Señor, que quieres hablar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Bueno, hermanitos, estaba invitado el hermano Hugo en esta oración y vamos a orar por él para que el Señor toque sus labios, su corazón, y vamos a hacer una oración de donde estamos. También tenemos nuestra manito y vamos a dirigirlo hacia el hermano Hugo para que él nos va a hablar a través de la palabra. Oh Dios Padre Todopoderoso, Dios de la luz, Dios del amor, tú que habitas, Señor, en lo alto del cielo, envía tu Santo Espíritu, Señor, sobre tu Hijo Hugo, para que él pueda proclamar tu palabra, Señor. Que a través de lo que él va a hablar, hables tú, Señor, para todos los que están, los oyentes, pero están escuchando en esta noche bendita, Señor. Habla a tu pueblo, Señor, que tus siervos escuchan. Habla, Señor, infunde tu Espíritu Santo, Señor, y llénalo y cúbrelo, Señor. Que no sea él, Señor, que él desaparezca, para que tú hables a través de sus labios, bendito Dios. Tómalo, úsalo, Señor, tal como tú quieras, bendito Dios. Todo esto te lo pido en tu nombre, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas. Alabado seas. Buenas noches, hermanos. Bueno, qué bueno que la comunidad María de Pentecostés esté iniciando ya virtualmente. Bueno, lo estamos haciendo en una red cerrada, ¿no? Todo lo que es el equipo de asamblea, pero hemos querido bien, ¿no?, esta prédica llevarla así a través también del Facebook, para que sea abierta, porque en realidad la evangelización es esta, ¿no? Y queremos más adelante ya unirnos, ya no solamente dentro de una red privada, sino un poco más abierta, pero esta es la primera reunión que estamos haciendo. Por eso tenemos que darle gracias a Dios, ¿no? Y darle gracias a Dios que nos permita inaugurar con todos mis hermanos en esta noche. Dios, estamos aquí en nuestra casa, pero cada uno de nuestros hermanos están dentro de sus hogares ya participando, unos en la red cerrada y otros en esta red abierta que es el Facebook. Y también después todas estas prédicas lo subimos a mi canal, que Hugo Viene Montenegro, que siempre están invitados. Es un comercial para el Señor. Bueno, miren, el tema de esta noche, Jesús lo vio tendido y le dijo: ¿quieres sanar? No tengo a nadie, Señor. Y esto no es una coincidencia, porque esta palabra el Señor nos dio en oración, y no es coincidencia que esté hablando de una palabra de sanación. Esto no es coincidencia que el Señor quiera entrar a tu hogar, quiera entrar y tocar tu corazón, que el Señor quiera verdaderamente sentirse Señor de tu casa, Señor de tu salud, Señor de tus ánimos, porque a veces, ¿quién puede estar en este momento así alegremente vivir una vida en medio de una desolación, cuando vemos que nuestra vida está llena de tinieblas,
se han detenido las empresas, ¿no? Como que nuestra economía se queda devastada. Mi hermana y una parte de mi familia vinieron acá a Chiclayo, ya no pudieron regresar a sus hogares. ¿Y cuántos casos así? Entonces, en medio de todo esto, ¿cómo podemos hablar nosotros, ¿no? de una manifestación de gozo, de alegría? Pero cuando estamos en el camino de Dios, ¿no? En todas estas prédicas que hemos tenido anteriormente, cuando estamos en este camino de Dios, verdaderamente podemos encontrar el favor de Dios en estos momentos. Yo les decía hace 2 semanas, cuando la tierra estaba cubierta de una niebla espesa, que ni siquiera los que estaban juntos podían visualizarse. Entonces había una oscuridad. La niebla, podría decir, que cegaba nuestros ojos para ver en nuestro alrededor. Pero el Señor decía, niebla en las calles, pero luz en las casas de los hijos de Dios. Como que esto a veces no lo podemos entender, pero los que caminamos en el camino del Señor, los que caminamos en fe, los que caminamos en el Espíritu Santo de Dios, son los que sí podemos ver. Yo les decía, miren, como que antes de entrar a la palabra, en esta introducción, como que para que nosotros podamos ver, vamos a ver con los ojos físicos. De repente hay otras maneras de ver. Vamos a escuchar primero a Jesús el Señor, que es el centro de esta asamblea, que es el centro, la predicación, porque es la palabra de Dios, la que nos alumbra, la que nos levanta, la que nos sana, la que permite que nuestra vida, estando en la inmundicia, sea retomada a los brazos del Señor, y de las profundidades te saca a la luz. Ese es Jesús. Vamos a escucharlo al Señor en el capítulo 5 de Juan 5, del 1 al 18. Vamos a escuchar. Pueden anotar los puntos donde realmente vamos a ir enumerando, porque este es un encuentro verdaderamente con Jesucristo el Señor. Jesús lo vio tendido y le dijo, ¿quieres sanar? No tengo a nadie, Señor. Ese es el título, el tema de esta noche. Vamos a escuchar. Juan 5, 1, 8. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, una piscina llamada en hebreo Betesda. Tiene estas 5 pórticos, y bajo los pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, tullidos y paralíticos. Todos esperaban que el agua se agitara, porque un ángel del Señor bajaba en ese lugar de vez en cuando y se removía el agua cuando él llegaba. Y el primero que se metía después de agitarse el agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Jesús lo vio tendido, y cuando se enteró del mucho tiempo que estaba allí, dijo, Jesús, ¿quieres sanar? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua, y mientras yo trato de ir, ya otro se ha metido. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando nuestros ojos contemplan que hay imposible, ahí está el Señor, que después de la ciencia, después de que en la ciencia la gente estudia, se profundiza y hace lo mejor, llega a un momento donde ya no puede dar más. Y es el momento en que Jesús, nuestro Dios, empieza a actuar. Miren, aquí vemos nosotros, esta es la piscina del Siloé,
que si podemos nosotros encontrar también como un cuadro sinóptico en Juan, en el capítulo 9, versículo 2, dice: sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién ha pecado para que éste esté ciego, él o sus padres? Jesús respondió: no es por haber pecado él o sus padres, sino para que unas obras de Dios en él se vean clarísimas, para que en él se vea la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos una enfermedad, cuando nosotros tenemos un problema económico, cuando nosotros tenemos hijos con vicios, en personas, matrimonios que están en adulterio, entonces, y tantas cosas, donde humanamente es imposible poder lograr las cosas de Dios desde ti. Entonces, lo que el Señor en este momento hace, desde este momento, es presentarse Él como el Señor, como el Salvador. ¿Qué cosa es el Señor? El Señor es aquel que lo puede todo. El Señor es aquel que puede entrar en tu vida. El Señor es aquel que está tocando tu puerta. El Señor es aquel que quiere gobernar tu corazón. El Señor es el que quiere tomar las riendas de tu vida. Pero ¿cuánto nosotros le hemos aceptado a Jesús como Señor? ¿Cuánto le hemos buscado como Salvador? Más lo buscamos como Salvador para que nos salve. Más lo buscamos como el sanador para que nos salve. Pero no lo buscamos como el Señor. Porque cuando tú lo haces Señor a Jesús de tu vida, le permites a que Él gobierne tu vida. Y tu vida verdaderamente no sea un desorden. El desorden de querer hacer lo que queremos. El desorden de hacer lo que me place. El desorden de ir contra la voluntad de Dios. Cuando a veces ocurre que en las comunidades se está hablando, ya oramos, es el Espíritu Santo que habla a veces a través de la boca de los hermanos. Es el Espíritu Santo que se manifiesta en la palabra, en la oración. Terminamos de discernir y puede haber alguien que no está encajando dentro del Espíritu de Dios, que dice: a mí me parece. Entonces, ¿dónde está Dios? Y eso es lo que ocurre en nuestra vida. Aun cuando podemos estar caminando en el camino del Señor, aun cuando podemos estar ahí, pero podemos estar como aquel ciego que está al borde del camino. Una cosa es que tú estés en el camino de Dios y otra cosa es que tú estés al borde del Señor. ¿Por qué? Porque el que está al borde es el que cuando le conviene se va al camino de Dios y camina con el Señor, pero cuando le conviene ya sabes con quién se va. Entonces, en esas circunstancias no has hecho a Jesús tu Señor, pero sí queremos que sea mi Salvador. Entonces nosotros tenemos que hacerlo paralelamente: Jesús, tu Señor, tu Salvador. Entonces, ¿cómo podríamos declararlo? Jesús, mi Señor, mi Dios, mi Salvador, mi fuerza, mi roca de salvación. El Señor es la puerta, el Señor es la entrada, el Señor es el principio y el fin. El Señor lo es todo. Pero nosotros queremos hacerlo desde nuestra fuerza, desde nuestro ánimo, desde nuestra voluntad. Entonces el Padre Nuestro ya no queda el Padre Nuestro dentro de lo que nosotros podamos rezar. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Entonces ya no le damos el favor a Dios. Miren, cuando la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios, no se escucha. Cuando la palabra de Dios, se manifiesta. ¿Se escucha? Sí, ya se escucha ya. Gracias. Gracias, hermano. Es que para mis hermanos que están en el Facebook, estamos también con una red de todos mis hermanos de la comunidad. Entonces, miren, yo siempre digo, ¿cómo empieza esta palabra? Dice Jesús después de esto se celebraba una fiesta con los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Siempre en cada palabra tenemos que observar los verbos que utiliza la palabra cuando se refiere al Señor. Dice, Jesús subió. Siempre el Señor, cuando asciende,
No, es porque Él tiene el poder sobre lo más alto. Siempre el Señor cuando asciende es porque la altura le pertenece al Señor. Cuando el Señor sube es que tiene la intención de hacer algo. Entonces, como el Dios, nuestro Señor, tiene la omnisciencia, podemos ver, hay en Jerusalén, dice, podemos ver que en esa piscina, dice que descendía un ángel, y el ángel descendía y las aguas se movían. Entonces los enfermos estaban al contorno de la piscina, y cuando veían en ese momento que el agua se movía, el primero que se metía, ese se sanaba. Pero resulta que nos encontramos aquí con una multitud de enfermos. Mira lo que habían acá. El Señor algo nos quiere decir. Y empieza diciendo, en esta multitud de enfermos comienza por los ciegos. De ahí vamos a hablar de los ciegos. A veces nosotros creemos que los ciegos son aquellos que visualmente no pueden ver. Vamos a ir un poco más allá. Dice, los ciegos, ¿quiénes estaban? Dice, había una multitud de ciegos alrededor de la piscina. Cojos, tullidos, paralíticos, todos estaban esperando que se agitara el agua. En eso llega Jesús y encuentra a este hombre que tenía 38 años sin caminar. Había un hombre ahí, hacía 38 años que yacía enfermo. Jesús, al verle tendido, cuando se entera, le pregunta, ¿quieres sanar? Mira, ¿por qué el Señor pregunta? ¿Quiere sanar al ciego? Cuando el ciego lo comienza a llamar en otro momento, cuando le comienza a llamar el ciego comienza a llamarlo a Jesús, le dice, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y gritaba el ciego. ¿Por qué? Porque él estaba al borde del camino, no estaba en el camino, estaba al borde, pero escuchó. ¿Quién es el que pasa? Es Jesús el Nazareno. Cuando él escucha eso, ya había escuchado que aquel hombre era un sanador, que aquel hombre era el que hacía milagros, que aquel hombre se identificaba con poder. Entonces, ¿qué dijo el ciego? Esta es mi oportunidad. Y comienza a gritar desesperadamente. Pero Jesús hace como que no le escucha, porque sigue caminando, porque grita 2 y 3 veces. Y los apóstoles, sus discípulos, le quisieron hacer callar. Y cuando le intentaban hacer callar, él gritaba más fuerte. Acá hay un mensaje profundo. Acá hay un mensaje que a veces nosotros pedimos algo a Dios y no nos llega cuando le pedimos. Y vamos donde los hermanos que están en las comunidades y le decimos, hermano, ¿sabe qué? Ora por mí, por esta intención. Hermana, hermano, comenzamos a pedir, a todo el mundo pedimos oración, porque creemos que el Señor no nos escucha. Pero este ciego gritaba más fuerte. Dice que cuando él gritaba más fuerte, Jesús se detuvo y volteó donde el ciego y se acerca. Y no es raro que el Señor le hace la misma pregunta que a este hombre tullido. ¿Quieres sanar? Y al ciego, ¿qué le dice? ¿Qué quieres que haga por ti? Yo siempre a veces cuando me invitan a predicar, yo digo, no, si el Señor se acerca a mí y yo estoy ciego, estoy caminando sin ver, se supone que yo quiero que me sane. Y como Él es el Señor y es Dios, Él lo sabe todo. Pero Jesús le pregunta, no es porque no lo sepa, le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Para qué? Porque a veces nosotros intentamos pedirle a Dios, dice, ya le pedí, dice, no, pero Dios ya lo sabe. No, Dios quiere que tú le pidas, Jesús, sáname. Jesús, convierte mi corazón. Jesús, arranca mis miedos. Quiere que el Señor se lo pida. No, pero Dios ya lo sabe. No, Dios quiere. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? Él es el maestro. El Señor nos está permitiendo a nosotros liberarnos de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, de nuestra vanidad, creyendo, ¿no?, que Él ya lo sabe, pero nos cuesta pedir, nos cuesta suplicarle a Dios. Entonces, eso es lo que nos va a impedir muchas veces recibir de Dios aquellos milagros. La pregunta que le hace el Señor,
Jesús le dijo al enfermo, ¿no? ¿Quieres sanar? Imagínate. Y él le dice, le comienza a contar la historia. Señor, mira, soy tullido, no puedo caminar. Y cuando yo intento llegar hasta la piscina, ya otro ha entrado. O sea, nunca iba a tener oportunidad, porque la palabra de Dios dice que eran tantísimos enfermos, dice, una multitud de enfermos. Ahora, si él no ve, si él no puede caminar, había una dificultad tremenda para dirigirse inmediatamente a la piscina. Pero como Dios nos conoce, muchas veces se acerca a nuestra vida y nos pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Inmediatamente Jesús le dijo, cuando este tullido comienza a contarle una historia, el Señor le dice, levántate, toma tu camilla y vete. Al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Hermano, yo les pregunto algo. Miren, bajo esta palabra de Dios, yo siempre recuerdo aquella palabra para que tú creas y confíes. Esa palabra donde dice el Señor, donde todos le hemos escuchado, quizás muchas veces, cientos de veces, quizás miles de veces. Pero ¿cuánto tú puedes confiar cuando el Señor te dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes? ¿Cuánto puedes tú confiar que el Señor está allí en tu casa? Tú que estás en las redes sociales, tu comunidad, María de Pentecostés, que estás también allí en tu casa, ¿crees verdaderamente que allí está Jesús? Entonces yo te pregunto, si crees que está el Señor, la otra vez yo le decía a unos hermanos, si tú crees que está aquí el Señor, pues pídele ahora lo que quieres pedirle. Porque a veces me pides una oración, ahora yo te digo que el Señor está ahí contigo. Entonces cuando yo le dije, ahora que está aquí el Señor, pídele, me mira y se sonrió. Entonces como que no creemos que el Señor está ahí contigo. El Señor está contigo. El Señor está allí en tu casa. El Señor ha querido entrar a través de esta palabra de Dios en tu hogar y convencerte de que el Señor hoy en esta noche Dios quiere sanar, porque no es casualidad que la primera palabra que se da virtualmente para mis hermanos que están en las redes sociales, no es casualidad, hermano, tú que estás escuchando, que el Señor está tocando tu puerta, como lo dice el Apocalipsis. Mira que estoy a la puerta y toco. Ahora, el Señor está tocando tu puerta y quiere entrar a tu casa. Y nos olvidamos que siendo Él la puerta de la vida eterna, Él toca tu puerta. O sea, la puerta de la vida eterna está abierta. Es Jesús. Pero ¿cuánto nos cuesta entrar? Ya no estar en la orilla como el ciego, sino estar verdaderamente en el camino de Dios. Hermanos, hay personas que piensan que porque están en el camino de Dios, no, es como, y el que no está en el camino de Dios es como el francotirador que lo para mirando, dirigiendo, así como lo siguen al Papa, mirando dónde se equivoca, a dónde una palabra, un error, una acción, un gesto de cualquier persona seguidor de Cristo, porque creen que ellos nunca van a pecar, y no es así. Los que seguimos a Cristo Jesús, miren, yo les digo que hay 2 tipos de pecadores. Los 2 pueden cometer el mismo pecado, pero la diferencia está en que el que comete el mismo pecado y está fuera del camino de Dios, le importa si comete el pecado o no lo comete, y le da igual y sigue igual. Pero los que caminamos en el camino de Dios, cuando cometemos un pecado, una barbaridad, nos caemos, inmediatamente clamamos a Dios, pedimos perdón, y esa gracia que se ha perdido por el pecado, pues se devuelve cuando tú pides perdón a Dios. Miren, y este favor de Dios, vas a escuchar, este favor de Dios
Yo siempre veo la imagen más misericordiosa para mí personalmente. La imagen más misericordiosa es la mirada del padre frente al hijo pródigo. Pues el hijo pródigo verdaderamente fue un mal hijo, no digamos el peor, porque no sabemos nuestra vida. Entonces, él tiene esa desfachatez de decirle: papá, dame la mitad de mi herencia. Él no había hecho nada para conseguir esa herencia. Va y exige al padre. Exige al padre la mitad de la herencia, sin ningún derecho. Y el único derecho es de ser hijo. Pero eso no te da la potestad para que exijas, si es que no lo dejas a la voluntad del padre. Pero el padre no le dice nada. Acá hay algo curioso del padre. Miren cómo es la mirada de Dios. A veces cuando en el pecado, cuando nosotros cometemos un error, un pecado, el padre le da la mitad de la herencia y el hijo se va. Y observen, en el momento que se va, el padre no le dice nada. Aparentemente no le dice nada. ¿Por qué? Porque el padre ha estado constantemente con el hijo desde pequeñito, hablándole, aconsejándole, diciéndole las cosas como son. A veces, y más las madres, porque las madres no parecen esas repetidoras que están a cada momento, que hasta parece un fastidio, ¿no? Pero esa también es la voz del padre que escuchamos a cada momento, que nos habla y nos habla y nos dice, ¿no? Y como dice Hebreos, escuchen la voz del Señor. Como dice el Salmo, escuchemos la voz del Señor. Entonces, se va y el padre sabía que ese hijo iba a volver. Cuando él lo despilfarra todo, dice la palabra de Dios, en prostitutas y en todo lo peor, lo despilfarra completamente, se queda sin nada. Él se fue a buscar un trabajo. ¿Y sabes cuál fue su problema? Que él no sabía hacer absolutamente nada. Porque sabemos nosotros que se fue a buscar a un criadero de chanchos. Y el dueño le dijo, cuando aquel hijo pródigo intenta comer de los alimentos del chancho, de las algarrobas, como le dice, como esas algarrobas son del chancho, no son para ti. Ni de las algarrobas les permitían comer, dice la palabra de Dios. Entonces él, cuando ve su vida así, llena de inmundicia, de pecado, de perversión, porque eso es lo que era, ¿él qué cosa dice? Volveré a la casa de mi padre, ¿no? Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo me imagino al hijo pródigo que venía practicando esa palabra para que no se olvide. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus siervos. Padre, he pecado. O sea, él ha ido practicando. Miren, pero la palabra de Dios dice que cuando el padre salía todos los días al portal a divisar a su hijo, él sabía que iba a regresar en un momento, cualquier día. Y él, el hijo, cuando ya estaba cerca, el padre lo divisa a lo lejos, como dicen el viejo, ¿no? Al joven, lo divisa a lo lejos y comienza a correr desesperadamente. Miren la figura del amor del padre. Entonces, ¿tú te puedes imaginar cómo vino el hijo pródigo? Físicamente, sucio. Espiritualmente, sucio. Moralmente, peor. Socialmente, despreciado por la sociedad. Pero cuando llega frente a él, todo lo que se venía preparando para decirle: Padre, he pecado contra él. Entonces, se acerca a su padre y dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra él. No lo deja terminar el padre. Y lo comienza a abrazar. Y lo comienza a besar. Y comienza a gritar: este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Preparen el mejor baño. Preparen una mesa. Maten el ternero más grande. Póngale un anillo al dedo. El anillo en el dedo es la alianza de Dios contigo. Y la alianza de Dios es para siempre. No le importa al Señor cómo llegues.
así, aunque vengas maloliente. Hermano, escúchame algo. Dice la palabra de Dios en el Apocalipsis: el Padre es el que está en el trono y su Hijo a la derecha. Alrededor del Padre, dice la palabra de Dios, que están los 24 ancianos. ¿Quién son los ancianos? Los ancianos son las 12 tribus de Israel, los hijos de Jacob, y los 12 apóstoles. Esos son los 24. Y dice que tienen en sus manos la copa con el perfume de las oraciones de los santos. Entonces, cuando nosotros elevamos una oración desde el corazón profundamente, ese perfume, esa oración sube como un perfume hasta el Señor en las copas. Ahora yo te pregunto, cuando pecamos, ¿qué subirá al cielo? ¿Perfume o será inmundicia y maloliente? Por eso es que el Padre decía: cuando alzan sus brazos para alabarme, aparto mis ojos para no verlos y tapo mis oídos para escucharlo. Detesto sus fiestas. Pero también el Señor le dice, ahora, Isaías capítulo 1 le dice: pero ahora vamos a arreglar cuentas. Sus pecados rojos como la púrpura los dejaré blancos como la lana. Cuando viene el hijo pródigo frente al Padre, el solo hecho de que este hijo empiece a decir: Padre, pecado contra el cielo y contra ti, como que él venía desde lejos hablando, y antes de que se acerque al Padre a pedirle perdón, Dios ya te ha perdonado. O sea que cuando tú, en el momento que caes y le pides perdón a Dios, en ese mismo momento Dios te perdona, porque Él es bueno, no porque te lo merezcas. Entonces la gracia vuelve a ti. Es por eso que la palabra de Dios dice: Jesús respondió: no es por haber pecado sus padres, sino para que unas obras de Él vean en Él la gloria de Dios. ¿Y sabe lo que le dice posteriormente? Lo que le dice Jesús al hombre tullido que lo había sanado, cuando le dice: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante el hombre quedó sano. Pero el Señor le dice, más tarde Jesús se encontró en el templo con él y le dijo: oye Hugo, ahora estás sano, pero no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. No es que Dios te desee algo peor, sino que si has cometido algo donde tú venías envuelto en coimas, en adulterio, en abortos, en lo que quieras, el Señor quiere que ya no vuelvas a caer en ese pecado, porque cosas peores te pueden ocurrir. Miren, yo recuerdo verdaderamente como un testimonio que el Señor a una hermana X de una comunidad le sanó de cáncer, pero ella hacía cosas que no eran agradables a los ojos de Dios. Y yo le dije a su madre: dile a tu hija fulana de tal que ya salga de ese mundo de pecado. No vaya a ser, como dice la palabra de Dios, que cosas peores le vengan. Hermano, el Señor le sana de cáncer y entró nuevamente y cosas peores hizo. ¿Qué cosa cree que le sucedió? Otra vez su madre me vuelve a llamar: hermano Hugo, mi hija fulana de tal, le están saliendo como chupitos en el cuerpo. Todo su cuerpo se estaba llenando. Entonces, cuando Dios sana, perdona, te pide algo, no lo vuelvas a hacer más. Cuando la mujer que iba a ser apedreada, tirada en el suelo,
y le preguntan a Jesús: esta mujer ha sido encontrada en flagrante adulterio y dice la ley de Moisés que ella debe morir a pedradas. ¿Tú qué dices, maestro? Jesús no les contesta, porque hay gente necia que, haciendo ellos lo peor, están viendo las cosas pequeñas de las cosas. Yo no te digo que el adulterio es cosa pequeña, sino cuántas cosas peores harían ellos. Y Jesús los escucha y no les contesta, y se agacha y comienza, dice, en el suelo a trazar, a escribir. Le decían a la Madre Angélica, ¿y por qué Jesús comienza así a escribir en el suelo? No, es que estaba anotando los nombres que ya no se van al reino, le dijo. La madre era tremenda, la Madre Angélica falleció. Pero entiendan algo, mis hermanos. Cuando todos, después que el Señor le dijo: el que está libre de pecado, que lance la primera piedra, dice que de los más ancianos no son los más viejitos, sino los ancianos le llaman a la gente con la sabiduría del conocimiento de Dios. Ahí estaban los maestros de la ley, los fariseos y todos aquellos que estaban pegados a la ley. Todos ellos fueron los primeros que se fueron, porque dijo el Señor: el que está libre de pecado lance la primera piedra. Cuando la mujer se quedó sola con Jesús, la levanta el Señor y le pregunta: mujer, mira, ¿quién te ha condenado? Nadie, Señor. Le dice nuevamente el Señor, como le dice a tu hijo: anda y no vuelvas a pecar. Eso es lo que nos pide el Señor. Entonces, como que la gracia de Dios no es menos que el pecado, o el pecado no es mayor que la gracia de Dios. Y tenemos que ver aquí cuánto amor y cuánto poder hay en el Señor. En esta noche Dios ha querido tomar esta palabra, el Señor que nos da esta palabra, porque quiere sanar tu corazón. Cuando Jesús estaba con los fariseos, por eso les digo, no es casualidad que la palabra de Dios, cuando dice había una multitud de enfermos, y el primero que nombra son los ciegos. Cuando se encuentran los fariseos con Jesús, y los fariseos lo seguían al Señor, como dice: ustedes solo me siguen para ponerme zancadillas, ponerme a prueba. Fariseos hipócritas, y comenzaba el Señor a lanzarle todas esas siete maldiciones que no. Ay de ustedes, el ay es maldición, ay de ustedes, y comienza a decirle. Entonces, ustedes solo me siguen para ponerme zancadillas. Entonces, observemos algo, que cuando estamos frente al pecado, estamos en el camino de Dios, hay una gracia que te permite no caer. Cuando nosotros no estamos en el camino del Señor, pues caemos muy fácil. Es como si camináramos en un sitio de jabón o de aceite y resbalamos y caemos rápido. Pero cuando estamos en el camino de Dios, es como que tú te puedes caer ya por demasiadas veces que te has sostenido, como que caes y te levantas. Es como las caídas del Señor en la cruz. Pero hay alguien que siempre va a haber, un Simón de Cirene que va a estar en tu lado. Jesús lo tuvo, pero ahora el Simón de Cirene de tu vida es el mismo Cristo, el que camina contigo, el que está contigo, el que quiere levantarte, el que quiere sanar, el que quiere transformar tu vida, el que quiere liberarte de tus miedos, el que verdaderamente quiere sanar tus ojos. Como les decía, ya el fariseo les decía: ahora, por lo que tú dices, le dijeron a Jesús, tú nos dices que somos ciegos. Y le dice Jesús al fariseo: si ustedes estuvieran ciegos, escuchen, ¿no? Si ustedes estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dice que ven, tu pecado permanece. Claro, porque cuando tú ya tienes el conocimiento y sabes verdaderamente que eso es pecado, y lo haces con conocimiento pleno. Muchas veces
han habido personas, ¿no?, que por ignorancia han cometido cosas que dicen, ay, no sabía que eso era malo, que era pecado. Sí. Entonces, cuando conocen eso, nunca más lo vuelven a hacer. Entonces, lo que decía Jesús a los fariseos es esto, ¿no? Si fueras ciego, o sea, si tú no supieras, no hubiera pecado en ti. Pero como dices que ves, o como dices que sabes, o conoces, tu pecado permanece. Y esto es lo que hace el Señor. Mira, en Juan 12:24, Jesús se presenta como lo que es la luz del mundo. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas. Hermano, mira lo que nos dice el Señor. Todo aquel que permanece en mí no permanece en tinieblas. Si le ruego a mis hermanos que apaguen sus micros. Entonces, Jesús nos dice, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Yo te digo, ¿qué será peor, el hambre o la sed? Hay algo como una paradoja en Dios. Nosotros decimos que Dios nos puede saciar, pero escúchame, decimos que Dios nos puede saciar cuando estamos en oración, cuando confesamos, cuando practicamos sacramentos, la Eucaristía, cuando estamos en la comunidad, pero ocurre algo verdaderamente asombroso, que cuando tú comienzas a entrar en el camino de Dios, dice que Dios sacia, pero sientes mucho más hambre de Él, hambre de seguirle, hambre de escucharle, hambre de seguir. Y esto verdaderamente es lo que nos enseña hoy la palabra de Dios. Más tarde Jesús se encontró con él en el templo y le dijo, sí, ahora estás sano, pero no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. El hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales curaciones en día sábado. O sea, nosotros estamos más pendientes de los errores que puedan cometer las personas que de las cosas buenas. Y Jesús al final dice, es que yo soy el dueño del sábado. Y le decía el Señor, si una oveja tuya cae en el pozo, ¿no la sacarás? Pero estamos mirando las cosas, a veces tenemos una mirada necia. Entonces, yo les decía sobre la mirada, como que podemos encontrar 4 tipos de miradas. La primera es lo que yo puedo ver en este momento visualmente. Yo puedo leer la palabra, puedo mirar dónde estoy. Eso es lo que visualmente, Santo Tomás miraba visualmente. Por eso es que él no creyó que Jesús había resucitado. Pero hay otra mirada, la mirada en la mente, de lo que tú piensas, conforme tú piensas. Esa puede ser tu otra mirada, que eso puede ser peor, porque lo que tú piensas y te imaginas, eso es lo que tú puedes creer, y no crees verdaderamente lo que es la palabra de Dios. La tercera mirada es la que tú puedes ver desde tu interior, desde tu persona, con lo que quieras, relajaciones, lo que quieras, desde tu interior, desde tu paz interior. Por eso que Jesús decía, la paz que les da el mundo no es la paz que yo les doy, mi paz es diferente. Esa es la tercera mirada, la que puedes mirar desde tu interior, desde ti, desde tu relajación, de lo que quieras. Pero la cuarta mirada es la mirada que te permite ver desde el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros comenzamos a ver desde la mirada de Dios, o sea, desde la mirada del Espíritu Santo de Dios, podemos creer así y convencernos que la palabra de Dios es perfecta, es inerrante, no tiene errores. Hermanos,
Todos decimos que para Dios no hay nada imposible. ¿Crees en Dios? Claro, pues hermano. Yo no sé, si hubiéramos estado en el tiempo de los apóstoles, y cuando Jesús les decía, porque el Hijo del Hombre tiene que morir, y toda la historia que les cuenta de su pasión, pero al tercer día resucitará. Y se olvidaron de eso. Se olvidaron de eso. Se olvidaron. ¿Por qué? Porque si nosotros hubiéramos estado en el tiempo de Jesús, cuando Jesús les decía, y al tercer día resucitaré, yo me hubiera encontrado con Pedro, con Santiago, con Juan, le digo, oye, lo que te ha dicho Jesús, ¿tú crees que resucitará? Pues claro que va a resucitar, porque estaba Jesús con ellos. Pero el día que Jesús muere y resucita al tercer día, ninguno de sus apóstoles creyó que él había resucitado. Y Pedro, que le amaba tanto, con Juan, salieron corriendo al sepulcro, corriendo a ver a un muerto, corriendo al que estaba ahí con la piedra que estaba tapada. Las mujeres llegaron a ponerle perfumes y flores, tampoco creyeron. Y cuando se le aparece a Magdalena y a las otras mujeres, le dice, vayan y díganle a mis hermanos, y los hermanos de Jesús son sus discípulos, vayan y díganle a mis hermanos, y las mujeres se van a Galilea y se van directamente a los discípulos. El Señor ha resucitado y no le creen. Yo te pregunto, ¿crees en el Señor? ¿Crees que Jesús está ahí? ¿Crees que Jesús ha resucitado? ¿El que está a la derecha del Padre, crees que está ahí a tu lado? Los apóstoles no le creyeron. Y nosotros le culpamos tanto a Tomás. Tú eres como Santo Tomás. Si hubiera sido Santo Tomás, le hubiera creído. Pero todavía era Tomás. Y él fue Santo Tomás cuando Jesús entra y le dice, ven Tomás, toca las llagas de mis manos, toca mi costado, cree y no seas incrédulo. Cuando lo ve al Señor postrado a los suelos, a los pies del Señor, tú sabes la altura a que un servidor de Dios, a un discípulo, un apóstol, un profeta debe aspirar, hasta dónde debe llegar a Dios, a los pies de Cristo. Cuando tú llegas a los pies de Cristo, estarás en el corazón de Dios. Pero cuando tú intentes llegar al corazón y no te has postrado ante el Señor, creo que estás lejos de Él. Entonces debemos llegar como María Santísima, cuando escucha la voz de Dios. Aquí está la esclava del Señor, al suelo postrada, a su Dios, a su único Dios. Este es el mensaje de esta noche. Este es el mensaje, ¿no? Mira, y Jesús, el profeta Isaías, en el capítulo 61, versa, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y Jesús, cuando entra a una de las comunidades como esta comunidad, la comunidad de María de Pentecostés, y todos los hermanos que pertenecen a comunidades, y sus hogares también que se conviertan en comunidades. Mira, el Señor pide un rollo, ¿no? O sea, la palabra de Dios. Toma el rollo, Jesús lo abre, le dan un rollo cualquiera, el Señor lo abre y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido para llevar buenas noticias. Lo que está hablando el Señor es lo que nosotros debemos llevar, la buena nueva, como lo estamos haciendo en esta hora. El Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad. Ojo, libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver. Ya hemos visto quiénes son los ciegos. A los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia. Hermano, el Señor vino así, por razones así específicas, pero ahí el Señor hizo mucho más obras, pero las principales es para sanar, para libertarte y para salvarte, principalmente. Entonces, cuando somos jóvenes, estamos, pues, ¿de qué me puede sanar el Señor si yo me siento joven? Yo cuando era joven me agarraba, me tiraba de los techos y todavía me caía en volantines y caía corriendo. Es que como tenemos tanta vitalidad, como que no necesitamos de nadie.
Y las personas que se sienten seguras en sus negocios, en sus trabajos, en su economía, no, gente que tiene mucho, mira lo que ha sucedido ahora. Están paralizados todos. Los que iban a declarar guerras y destruir ciudades enteras, pues las muertes han sido en sus propios países. Dígame, ¿no estará hablando el Señor en esta hora? ¿No será esta la hora de su misericordia para que ahora nos podamos integrar en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestros hermanos y tener más tiempo de poder cenar, almorzar juntos, leer una palabra de Dios, compartir? Yo le doy gracias y les decía en la prédica anterior que gracias a la inspiración del Espíritu con mi esposa nos permitió hoy día rezar la Divina Misericordia, la coronilla, un rosario, después leer la palabra de Dios y compartir. Entonces, eso lo hacemos todos los días a las 3 de la tarde. Es por inspiración del Espíritu. Y es lo que le puso a mi esposa. Y nosotros estamos ahí. Mi hermana vino de Lima, ¿no?, a hacer una gestión con su esposo. Su esposo viajó, ella iba a viajar al siguiente día y se quedó. Entonces, son cosas que a veces son inexplicables. Pero Dios tiene un plan para nosotros, que no lo entendemos. No lo entendemos. Entonces, aquí, cuando habla Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, es que hay un mensaje de Dios. El Señor nos está hablando. Tú, hermano, no necesitas leerte toda la Biblia para hablar de Cristo. Porque puedes decir y aprenderte algo, que Cristo es amor. Y eso no te va a costar decirlo, porque todos saben que es amor. Que Cristo reconoce a los pecadores y el pecador quiere. El Señor que pida perdón y Dios te perdona. Que tú creas en el Señor, para que tu corazón sea convertido a Dios. Creyendo en el Señor, tú lo declaras a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Quinto, y te integras a una comunidad. ¿Saben cómo se llama esos 6 pasos? El querigma. ¿Te cuesta tanto? Yo me he demorado 1 minuto. Puedes hacerlo en 2, en 3, en 5, en 10, en 1 hora, en una jornada. Pero eso es lo que quiere el Señor. Y no pongas excusas a que no puedes leer, no te has terminado de leer la Biblia. Entonces, declararle que Jesús es amor no te va a costar nada. Declarar que tú eres pecador, sí lo soy, y Dios te perdona. Porque hay que ser humildes en decir que he caído, he pecado, porque lo somos. Dice San Juan en una de sus cartas que si nosotros decimos que no hemos cometido pecado, somos unos mentirosos. ¿Qué más puedo decirles, hermanos? Nada más. No se le puede agregar ni quitar nada a la palabra de Dios. Pero permítanme, hermanos, orar por ustedes. Yo sé que ustedes también van a orar por mí. Pero cree en algo. Cree que Jesús está ahí contigo. Cree que el Señor Jesús tiene poder para sanarte. A veces nosotros, miren, las veces que nos han invitado, cuando hemos pertenecido al Ministerio de Sanación, todos los que hemos estado en el Ministerio de Sanación y todos los ministerios de sanación de toda la renovación, hablo porque conozco en la renovación carismática los milagros que Dios ha hecho. Todos llegan y a veces con unas expresiones así, sin tomarle en cuenta a Cristo. Hermano, vengo para que me haga una sanación, como que el hermano o la hermana tienen poder. Nadie tiene poder para sanar, más por el nombre de Jesús, más porque el Señor te da la unción para que a través de su nombre tú puedas ver la gloria y testimoniar que es gloria de Dios. Vamos a permitirle al Señor que esta noche, que ha entrado en tu hogar, ya no le vamos a decir, Señor, que entre a tu hogar, porque Jesús ya entró en nuestra casa. Jesús ya entró a tu casa. Y tú que estás solo en las redes sociales, mira, yo te voy a decir algo. Si tú estás solo, no solamente estás tú, sino que habemos más de 3. Y donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, estoy en medio. Cree que el Señor está ahí.
Vamos a comenzar. En el lugar donde tú te encuentres, si deseas, cierra tus ojos. Si tú quieres, siéntate, arrodíllate, como tú te sientas más cómodo, pero abre de tu corazón a Dios. Acuérdate que el Señor, que es la puerta, dice: porque yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, porque yo conozco su voz y ellas conocen mi voz. Déjalo que el Señor entre. Cierra tus ojos. Vamos a entrar a través de estas redes a todos los lugares del mundo, porque Dios tiene poder para entrar a todos los lugares del mundo. Porque Dios puede extender a través de estas repetidoras, de compartir a todos aquellos que a veces no le conocen y tienen tanta hambre de Dios y quisieran estar escuchando esta palabra de Dios. Y creer que Jesús está ahí en tu casa contigo. Yo te pido que en esta hora te presentes al Señor tal como has venido a esta noche. No le quites nada a tu vida. No le pongas caretas, ni títulos, ni sellos. Muéstratele como eres. Y dile: Jesús, aquí estoy, Señor. Aquí estoy queriéndome abandonar, Señor, a tu santo corazón. Esta noche me has preguntado: ¿qué quieres que haga por ti? Yo te pido en esta hora, hermano, que el Señor ha lanzado una pregunta desde su palabra, que es palabra de Dios, palabra del Evangelio, palabras que salen de la boca de Dios. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Quieres sanar?, dijo el Señor. ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Tu enfermedad es física? ¿Tu enfermedad es que se te caen los ánimos? ¿Tu enfermedad es la duda? ¿Tu enfermedad es la queja, la desobediencia, el orgullo, la soberbia, el egoísmo, la avaricia? ¿Qué cosa es lo que adoleces en tu vida? ¿O es una dolencia física porque te has entregado tanto a Dios, que le has dicho: Señor, hágase en mí según tu palabra? Aquí está el Señor para que hagas de mí lo que quieras. Si te has abandonado a Dios, déjalo que el Señor, en su inmensa misericordia, comience a tocar tu corazón. Comience a sanar cada herida del pasado, cada recuerdo que te hace tanto daño, quizás con tus propios hermanos. Cuando eran pequeños aún quedan esas secuelas, esos recuerdos, y puedes decir: ya lo olvidé. No, perdona a ese hermano, a esa hermana, a esa persona que te quitó una herencia, que te quitó una casa, que te quitó un terreno, que se llevó más de la cuenta. Perdónalos. Perdónalos cuando te calumniaron. Perdona cuando algo que venía para ti se lo dieron a otra persona. Perdónalos aquellos que trabajan contigo y algo que tú te merecías se lo dieron a otra persona y tú te quedaste parado y parada mirando con tristeza o con rencor. ¿Cuál es tu enfermedad? De repente es el rencor, que te cuesta perdonar. Hermano, el perdón sana enfermedades físicas. Por el perdón, hermano, yo testimonio que el Señor en esta noche, si tú perdonas de corazón, puede sanar cánceres, porque yo soy testimonio de ver cómo el Señor a través del perdón ha sanado cánceres. Yo soy testimonio de ver de los milagros de Dios, de haber sanado gastritis nuestro Señor por el perdón. Es que tu corazón todavía se endurece. Dile: Espíritu Santo de Dios, entra la gracia del perdón a mi vida para perdonar como tú me has perdonado en la cruz, como tú me has justificado. Padre, perdónalos.
no sabe lo que hace. Perdona a la persona que más daño te hizo. También pide perdón por las veces que tú no te comportaste de la mejor manera. Cuando tus labios y tu lengua se convirtió en un látigo que destroza y humilla, dice la palabra de Dios, a pueblos enteros muchas veces. Pero yo quiero pedir que te encuentres con una persona que dentro de tu vida es la más importante, tú misma. Tú eres la persona más importante en tu vida. Porque tú te has herido tanto, que has dicho de ti muchas veces, no sirvo para nada. Te has visto tu rostro y has creído que nadie te puede amar. Y te olvidaste que eres la imagen de Dios. Te olvidaste que eres semejanza de Dios. Y vas a comenzar en este momento a perdonarte tú misma. Yo, di tu nombre, Hugo, me perdono. Me perdono porque no me valoré. Me perdono porque muchas veces yo me he puesto títulos de que soy un tonto. Me he puesto el título de que no sirvo para nada. Me he puesto un título de que mejor es la muerte para mi vida. Que venga la muerte mejor. Muchas veces he dicho, mejor no hubiera nacido. Yo te pido que tú te perdones y te digas, yo, Hugo, me perdono. Di tu nombre, me perdono. Deja que Dios sane tus heridas. Y vas a sentir cómo aquellos espíritus que venían atormentándote, esos espíritus de insomnio, salen de tu vida porque estás perdonando. Porque en tu infancia tus padres te trataron mal. Porque tus padres te dijeron tantos adjetivos que te tiraron al suelo. Yo me perdono. Ahora alza tus ojos al Señor. Vamos a mirar el mundo entero, porque nosotros estamos aquí dentro de esta nube del Espíritu Santo. Pero hay otros que están afuera, que no le conocen. Vamos a pedirle por todo nuestro país, por todo Chiclayo, por todo Lambayeque, por mis hermanos. Siempre me acuerdo de mi hermano Erasmo, que siempre me dice, Hugo, tus oraciones. Oremos por Ferreñafe, Señor. Oremos por Chiclayo, por Tumán, por Puerto Ete, por cada uno de estos lugares, Lambayeque. Oremos, mi Señor, por la ciudad Ete. Oremos, mi Señor, por Trujillo, por Piura, por Tumbes, por todos mis hermanos de todo el Perú, por Lima, por cada uno de nuestros hijos. Pidan, hermanos, en ese momento, acompañen en mi oración. Comenzamos a pedir por mis hermanos que están al norte del país, por Ecuador, por Colombia, por todos mis hermanos del sur, por Chile, por todos mis hermanos de Argentina, de Bolivia, de Brasil, por toda Latinoamérica. Entremos, hermanos, a pedirle por Norteamérica, por nuestros hermanos también de Estados Unidos. Señor, ten piedad. Aunque ellos hayan blasfemado de ti, tu misericordia es más grande que el pecado, Señor. Toca, Señor, a estos hijos tuyos y sánalos, mi Señor, para que vean que tú eres el Señor, que tienes poder para tocar, sanar a todos mis hermanos de Italia, a mis hermanos de España, a mi hermana Viera que está allá, y a tantos hijos tuyos que pernoctan en esas ciudades, a mis hermanos de Colombia, con mi hermano Andrés, mi hermana Sila y todos mis hermanos de la isla de San Andrés,
que siempre están en contacto con Perú, por todos los hermanos del mundo, por cada continente, por América del Centro. Oramos, Señor, por Asia, por Oceanía, por el África, por todo el mundo, Señor. Que el poder de tu preciosa sangre, Jesús, nos cubra, Señor, toda esta tierra, Dios. Que el poder de tu preciosa sangre, Señor, toque todos los mares, Dios, los ríos y las lluvias. Que el poder de tu preciosa sangre, Señor, toque los aires, los suelos y los subsuelos, mi Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Pasa entrando, Señor, en cada militar, en cada policía que hacen guardias, Señor, nocturnas. Protégelos, mi Señor. Toca a los médicos, Dios. Cada médico que arriesga su vida. Yo escuchaba a un médico hace una semana que no voy a mi casa para no contagiarlos. Toca a esos médicos, sánalos, mi Señor. Protege a sus familias, Dios. Toca a cada enfermero, a cada enfermera, a cada personal técnico, farmacéuticos, todos los que tienen que ver, Señor, con el contacto del público, los que están en los bancos, en las entidades financieras. Tócalos, mi Señor. Los que atienden, mi Señor, en los mercados de abastos. Que el poder de tu preciosa sangre los cubra. Sánanos, Jesús. Libéranos, Señor. Sálvanos, Cristo. Todo esto, Padre Celestial, te lo pedimos por el nombre santo de tu Hijo Jesús nuestro Señor. Que en esta noche le vamos a declarar como el Señor y el Salvador. Vamos a repetir todos, repitan conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, yo creo que tú estás aquí. Yo creo, Jesús, que tú has escuchado mis súplicas. Yo creo, Jesús, que tú eres el pastor y quiero ser tu oveja, Señor. Permíteme, Señor, que en esta noche yo te declare como mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Que seas tú, Jesús, mi roca de salvación, porque reconozco que tú eres el alfa y el omega, que tú eres el principio y el fin, que eres la puerta a la eternidad, que tú escuchas mi voz y yo escucho tu voz. Envía tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad, Señor. Que tus mandatos, mi Señor, sean en mi corazón como una delicia, Dios. Que tu palabra, Señor, sea como el manjar más agradable, Dios. Que lo disfrute y que lo proclame. Que tú, Jesús, no te quedaste en la tumba, que has resucitado, que caminaste con tus apóstoles, que les vistes, mi Señor, después de tu resurrección, que ascendiste a los cielos, Jesús, que estás sentado a la derecha del Padre y que envías tu Espíritu Santo a este pueblo que clama en tu nombre, Señor. Porque creemos, Jesús, que tú estás aquí. Te pedimos, mi Señor, que escuches mi oración en esta hora. Yo te pido, hermano, que en esta hora, que le pidas al Señor cualquier cosa, aunque sea imposible. Lo que sea imposible. Si es por tu matrimonio, si es por tus hijos, por la conversión de sus hijos, es una enfermedad, es tu economía, son tus miedos, tus traumas. Pídele al Señor, sáname, Jesús, libérame, concédeme. Porque el Señor dijo, pídeme y se te dará. Toca y se te atenderá. Pídele a Dios. Él está aquí, el Señor. Glorifícale con la fe del Espíritu Santo. Dile, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Dale gracias a Dios. Dice la palabra de Dios que cuando tú crees que has recibido algo del Señor y le dices gracias, dice su palabra que Dios se compromete a multiplicar lo que ya te ha dado.
Gloria a ti, Señor. Por eso te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias. Bendito y alabado sea tu nombre. Fuertes aplausos para el Señor. Le damos gracias por esta noche. Le damos gracias a esta comunidad, a todos mis hermanos de las redes sociales, ¿no? A mi familia también que está acá. Gracias por todos estos regalos. ¿Y qué más podemos decir? Padre bueno, bendícenos. ¿Qué más podemos decirte? Padre, dice tu palabra que dijiste a Abraham. Hermanos, escuchen. Cuando Dios habla a uno de sus servidores, te lo está diciendo a ti. Le dijo Dios a Abraham: Abraham, yo te bendigo y te hago bendito para que tú seas bendición para todos mis hijos. Por eso le llamamos el Padre Abraham. ¿Quién le ganará en generosidad y en misericordia a Dios? Solamente el mismo Dios. Gloria a Dios. Su hermano Hugo Millones le da gracias al Señor y que Dios los bendiga. Padre bueno, danos su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Su hermano Hugo Millones, Montenegro, le dice: gracias, Señor. Amén, amén, amén.